Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo del Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación, que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver el Señor con sus amigos. Entonces vamos a Juan 12. Juan capítulo 12, por favor. Juan 12. Y bueno, voy a leer versículos 1 hasta 6 y después vamos a exponer. ¿Listo? Y la Biblia dice: Jesús pues 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, al cual Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces ya Jesús está ahí en Betania en el sábado y vamos a ver lo que pasó durante ese sábado. Porque si cuentas el jueves 6 días antes del sábado. 2. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, mas Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, disculpe, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Esto dijo, no por el cuidado de él que él tenía de los pobres, mas porque era ladrón, y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba en ella. Y bueno, ¿ya? Estamos viendo a Jesús con sus amigos y aparentemente esto es durante una cena que todo este evento pasa. Y podemos ver a María sirviendo, Lázaro ahí en la mesa escuchando a Jesús con otros, y María haciendo adoración. Y después un comentario de alguien que se llama Judas Iscariote. Entonces tenemos que ver lo que está pasando aquí, ¿no? ¿No? Y bueno, en versículos 2 y 3, donde encontramos esa mesa con María, Lázaro y Marta, con ellos tres, pero puedes ver eso como una imagen de Jesús con su iglesia. Porque ¿sabes qué? Cristiano, eres un amigo de Dios y estás sirviendo, eres un discípulo como Lázaro, como Marta, como María, estás ahí en la mesa con el Señor espiritualmente. ¿Sí, va? Para que lo veas. Jesucristo, Él propio, Él es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Vamos a Efesios 1. Efesios 1, por favor. Si ve que Jesucristo es el centro de esa mesa, es el centro de atención, ¿sí ven? El mundo revuelve a Jesús. Si eres un cristiano que está sirviendo a Dios, vas a pensar en esa manera. Vas a tratar de vivir y buscar a Dios sabiendo que Jesús es su cabeza y debes seguirle. Efesios 1 y versículo 20. Si quieres saber por qué, pues Pablo va a decirnos. Y la Biblia dice, la cual obró en Cristo, levantando de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, hablando de Dios. Cristo obró la salvación que Dios quería dar a los que son parte de su iglesia. Y vea que Él fue levantado de los muertos, Él tiene la gloria. Entonces, una razón de buscar a Jesús siendo su cabeza en su vida es porque Él resucitó para su justificación, Romanos 4. Él hizo todo para ti, debes darle gloria, ¿sí? Debes buscarle más, tanto como le buscaste
cuando era perdido para que Él pudiera salvarte. Gloria a Dios. 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y aquí puedes ver que debes honrarle como su cabeza, porque Él es encima de todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el poder más grande que hay en el universo, porque Jesús es Dios, testigo de Jehová. ¿Sí ven? Esto no tiene sentido si Él es un arcángel, o lo que ustedes dicen. Esto no puede ser cierto. No dice sobre todo principado aparte de Jehová. Eso no está ahí, porque Jesús es Jehová. Siguiendo. Y sujetando de todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y sabes que, cristiano, si Jesús es su cabeza, debes dejar que su mente entra a su mente y te dice lo que debes hacer. ¿Sí ven? Porque mi cabeza dice al resto de mi cuerpo lo que debe hacer. ¿Eso tiene sentido? No, yo no quiero obedecer a Jesús. Bueno, tienes derecho, pero ya no eres un discípulo. Gloria a Dios si eres salvo, espero que sí. Pero un discípulo no eres como Marta, Lázaro ni María. Eso sabemos. ¿Verdad? Siguiendo con esa imagen. Podíamos ver a Marta ahí obrando, ella estaba sirviendo. Y la diferencia en este caso, comparado a Lucas 10, es que ella está sirviendo al Señor que está ahí en la cena. ¿Sí ven? Ya está haciendo bien, es muy diferente. Y la iglesia debe obrar a Dios, hacer buenas obras según su palabra, según sus dichos, su mente. La mente de Cristo es esto. Y por eso puede servir de una manera que eso tiene bendición eterna, ¿sí ven? Porque se queda, se permanece. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 y versículo 10, que dice: porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Me acuerdo que eso es después de versículos 8 y 9 que muestran que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación sí tiene que nada que ver con sus obras, pero después de siendo salvo, Dios te hace una nueva criatura para que puedas hacer buenas obras según su decisión, como dice ahí, para que anduviésemos en ellas, es su decisión. Dios no esfuerza a nadie para ser salvo, Dios no esfuerza a nadie para ser un discípulo de Él. Pero si eres así, eres como Marta. Estás haciendo buenas obras para la gloria de Dios, que permanecen, que vas a recibir cosas de Dios. Dios puede bendecirte más cuando escoges hacer las cosas que Él quiere que haces. Él no tiene que hacerlo, pero Él puede. Y Él bendeció a Marta, ya vimos eso en Juan 11, con la resurrección de su hermano Lázaro, que ya está ahí en la mesa escuchando la palabra de Dios con otros, ¿sí? Palabra. Vamos a Efesios 1. Y sabes que la iglesia de Dios debe estar ahí haciendo todo esto, obrando para el Señor, escuchando su palabra, ¿sí ven? Las cosas básicas del cristianismo que la mayoría de la iglesia hoy en día no hace, es una tristeza. Efesios 1 y versículo 17. Esto es antes de los versículos hablando de Jesús siendo la cabeza de la iglesia, ¿no crees? Sí, amen, sister. Yeah, praise the Lord. And I do have some stuff in English from the local church. I'll try to link you later. Pero bueno, Efesios 1 y versículo 17 dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí ven? Y Pablo está orando que la iglesia importa la sabiduría y conocimiento de Dios el Padre
que fue dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, cristiano, si dices que Dios no importa que estás creciendo en la fe, estás mintiendo, estás contra la Biblia. Y eso es muy obvio, ¿no? Porque no leíste Efesios 1. Yo escucho eso mucho. Muchos cristianos que dicen, la única cosa que importa es que conoces a Cristo y todo eso. No tienes que saber nada más de la Biblia. No tienes que leer todo eso. No tienes que realmente vivir para Dios. Contra Pablo. Todo. Obviamente no eres un discípulo de Dios. No eres como Lázaro ahí en la mesa, escuchando las palabras sanas del Señor Jesucristo. Versículo 18. Iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo. ¿Sí, no? Es por Cristo que tenemos acceso a todo esto, gloria a Dios. Es por Cristo que Lázaro tiene acceso a las palabras de Dios, porque Jesús es Dios y Él está hablando, ¿sí ven? Y Jesús nos habla ya por medio de esto. Pero rechazas el temor de Jehová, que es el principio de sabiduría. Increíble, ¿no? ¿Cómo así que lo rechazas? Es por esto que eres salvo. ¿Sí ven? Alguien jugó con su mente. Me imagino que fue usted con el diablo y el mundo. No estaba escuchando al Señor, como Lázaro, pues. Y María, vimos a María con ese perfume ahí, ese ungüento, y lo quebró y estaba poniéndolo en los pies de Jesús, y vamos a ver también la cabeza, y haciendo una adoración, reconociendo quién era la persona que estaba enfrente de él y qué era el próximo o la próxima obra que él va a hacer muy pronto en esa semana. Entonces, con María podemos ver adoración. Efesios 5. Efesios 5. Y versículo 20, la Biblia dice, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios. ¿Estás dando gracias a Dios por todo, cristiano? Todo, sí, todo. Me levanté esta mañana, gracias Señor. ¿Sí, ven? Muchas gracias mi familia por la salud, por un trabajo, por la casa. ¿Sabes qué? Dios solamente prometió comida y ropa a nosotros, ni siquiera una casa. Si tienes una casa, da la gloria a Dios por eso también. Eso es extra crédito según la Biblia. O no, tú mereces una casa. Está pensando mal, ¿sí ven? Debes dar gracias a Dios para todas las cosas, porque sin Él somos nada. A Dios y al Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, y es por eso que creyentes oran en esa manera. Padre Celestial, termina en el nombre del Señor Jesucristo, oramos, amén. Eso es parte, ¿por qué? ¿Sí, adoración. Y María está dando gracias a Jesucristo, porque ella estaba escuchando las palabras de Dios también antes y reconoció la verdad que Él va a hacer algo especial muy pronto. Y por eso dio ese ungüento a Jesús para prepararle para su sacrificio. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Y la iglesia de Dios hoy en día existe para hacer todo esto. Jesús debe ser su cabeza para que puedas obrar en la manera correcta, para que tienes la palabra perfecta, la palabra de libertad, esa ley de libertad en sus manos, y lo sabes, y no hay dudas, y estás ahí escuchando las palabras sanas del Señor Jesucristo, y por eso vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, según como Él dice, y va a ser real. ¿Sí ven? ¿Sabes que la alabanza no tiene valor si no es hecho según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo que te guía a seguir la palabra que Él escribió? ¿Sí, ven? ¿Qué cosa para ver? Los amigos de Dios ahí disfrutando de Él. Gloria a Dios.
Pero sabemos que no es así siempre, ¿cierto? Vamos a Juan 12 otra vez. Juan 12. Porque espiritualmente cristianos estamos aquí, en este mundo, ¿no? Es una bendición cuando podemos estar ahí en comunión con los hermanos, en la iglesia local, alabando al Señor, adorándole, escuchando. Todo eso es una bendición, sirviendo en la calle, pero sabemos que siempre hay otros por ahí. Otros que Jesús también llama su amigo, sus amigos, pero ellos están contra Jesús. Y aquí vamos a encontrar uno, molestando a alguien que es parte de su iglesia. Estamos mirando la foto, ¿no? Versículo 4. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas. ¿O quién es Judas Iscariote? O sabemos en Juan 6 que él es un diablo, aparentemente, según Jesús. Y vimos mucho sobre eso. Pero vamos a mirar esto. ¿Quién es Simón? Para que podamos ver la influencia que Judas Iscariote tenía en su vida, la cual influencia él como tomó sus decisiones para obrar contra Jesucristo. ¿Quién es Simón? Lucas 7 y versículo 36 dice: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces este fariseo rogó a Jesús para comer en su casa. ¿Quién fue? Versículo 39. Y como vio esto el fariseo que le había llamado, pensó en sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Y esto es conectado con lo que estamos viendo en Juan 12. ¿Sí? Está refiriendo a María, este fariseo. ¿Quién es? 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, dime eso. ¿Sí? Entonces Simón, ya sabemos, él es un fariseo. ¿Qué más podemos ver en la palabra de Dios? Marcos 14. Marcos 14. Y versículo 3 dice, Marcos 14 y versículo 3 dice, y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentando a la mesa, vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de nardo, puro de mucho precio. ¿Sí ven? Vea esto, que quebrantó el alabastro y se lo derramó sobre su cabeza. Entonces, viendo más de ese mismo evento, ¿sí ven? Entonces, Simón es un fariseo, era un leproso, pecador espiritualmente, ¿sí ven? Pero era leproso físicamente. Puede ser que Jesús lo sanó, yo no sé. Y su hijo era Judas Iscariote. Entonces, obviamente, Judas fue criado, en una casa lleno de religión, lleno de todo eso. Imagino que admiró a su padre, que era uno de esos fariseos, muy justo según sus tradiciones. ¿Sí, verdad? Y eso tenía influencia en Judas, porque sabes que Judas era religioso también. Tanto que podemos ver lo que pasó. ¿Okay? Juan 12 y versículo 5. Juan 12 y versículo 5 dice, ¿por qué no se ha venido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Y aquí tenemos el religioso quejando sobre algo que un creyente, ¿sí ven? Alguien que salvo está haciendo para Dios, que es su alabando a él, en este caso con María. Eso pasa hoy en día. Hay religiosos que no les gustan cuando los cristianos están adorando al Señor en espíritu y verdad, cuando ellos salen para predicar, tocar puertas, hablar de Jesús. Todo eso es alabanza, si no sabía, en ese servicio.
asistir. No, yo no puedo hacer eso con ustedes el domingo. Yo tengo que ir a la iglesia para mi servicio. No, no me gusta eso. A él le importa más Jesús que mi familia. Sí, ya. Si eres un discípulo, vas a pensar así, porque Jesús es más importante que mi familia. Jesús es más importante que mi esposa para mí. Es lo mismo con ella. ¿Sí ve? Tienes que tener todo en su prioridad, como debe ser. Y Dios debe ser número uno, porque Él es la cabeza de ti. ¿Sí ve? O tiene todo al revés. Y ese religioso está quejando. ¿Por qué tenía que adorar de esa manera? Podía vender esa cosa para plata y darlo a los pobres, ¿sí ve? Cosa de los religiosos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, 300 denarios, ¿no? 300 denarios, para que entiendas, eso es 300 días de trabajo. Casi un año de trabajo de plata costó ese ungüento de nardo. Y María lo quebró para darlo a Jesús. Imagina usted dando un año de la plata que ganas al Señor. ¿Sí ve? Eso fue lo que ella hizo. Ahora puedes reconocer porque hay mucho escrito sobre ella y vamos a ver eso. Pero la verdad, cristiano, que es más grande para ti, debes dar mucho más que María. Vamos a Romanos 12. Juan 12, Romanos 12. Romanos 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debes dar toda su vida a Dios, cristiano. Su culto racional. Dios te dio toda su vida. ¿Sí ven? Entonces debes dar su cuerpo, dar su vida a Él. Y eso sí es más que un año de plata. Pero puedes ver, si lo piensas así, 300 días, ¿sí ven? Un año es 365 días. Puedes ver que María está dando casi toda su vida que ella podía dar en ese momento. Gloria a Dios por eso. ¿Sí ven? ¿Eres así? ¿Qué está diciendo Manuel? ¿Que debo ser un ministro, un pastor, No, no. Si Dios no te llamó para eso, si Dios no te dio esos dones, entonces no, eso no es para ti. Pero debes tener ese propósito aquí en su corazón que quieres dar todo de ti a Dios. Y Dios va a ayudarte para que reconoces lo que debes hacer. Y eso puede ser que eres un cristiano ahí que asiste en una manera fiel en su iglesia local, pero estás haciendo las cosas básicas, obrando para Dios, recibiendo su palabra, ¿sí ve? Adorando a Dios según esa palabra, ¿sí ve? Entonces vas a hacer las cosas básicas. No vas a decir, no, el pastor solamente va a ir a predicar, él representa a mí en la calle. No vas a pensar así. ¿Sí ve? Vas a ir tratar de ayudarle, preparar los tratados, lo que sea, en su vida, tratando de darlos cuando estás en la tienda, hablando sobre Jesús. Cada día levantas, estás orando a Dios. Cuando estás en la mesa, oras a Dios para santificar su comida, ¿sí ve? Es parte de lo que eres ya. Y si cada cristiano estaba haciendo eso, esto puede ser un mundo diferente. Pero no pasó así. Y no pasará así hasta el milenio, para que sepas. Dios, cuando Jesús regresa, Él va a mejorar todo. Gloria a Dios. ¿Okay? Versículo 6. Juan 12 y versículo 6. Dice: Esto dijo no por el cuidado que él tenía de los pobres, mas porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Es decir, los religiosos no importan los pobres, importa metiendo mucha plata en su bolsillo.
Y si no crees que eso es cierto, debes aprender un poco sobre estas organizaciones de caridad y cuánto de la plata que estás dando a ellos realmente están dando a los pobres. Vas a ver que no es todo su dólar. ¿Sí? Y sí, hay organizaciones que sí dan todo, pero no son tan comunes, número uno, y usualmente tiene que ver con discípulos de Dios haciendo la cosa correcta, ¿cierto? ¿Sí? La regla del religioso que ellos tienen que reconocer es este. Vamos a Lucas 16 y versículo 3. Lucas 16 y versículo 13 dice, esto es Jesús hablando. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también los fariseos, ¿sí? Religiosos, todas estas cosas, los cuales eran ávaros y burlaban de él. ¿Sí? No le gustaron lo que Jesús estaba diciendo sobre ellos, porque tenían avaricia y querían la plata, las riquezas más a Dios. Y acuerda que Judas fue influenciado de uno de esos fariseos. Y él tomó la decisión de querer la plata más a Cristo, su maestro. ¿Sí? Por eso está quejando ahí. En lugar de diciendo, qué bueno que alguien está reconociendo que mi maestro es Dios. Él no está haciendo, está quejando sobre la ofrenda. Increíble, ¿no? Hoy en día, espiritualmente, la Iglesia Católica es así. Hay una razón por qué el Vaticano tiene mucha plata. ¿Sí ve? Completamente contra Jesús. Bueno, voy a ayudarte. Vamos a versículo 7. Juan 12 y versículo 7. Voy a ayudarte por dejando que Dios, Él mismo, habla sobre este asunto. Que Él sabe. ¿Sí ve? Juan 12 y versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día que mi sepultura ha guardado esto. ¿Sí ve? Jesús reconoce por qué María está adorando a Él en esta manera. Y dice a Judas, déjala, está defendiéndola, ¿sí ve? ¿Sí ve que su cabeza defiende a ti? La cabeza de la iglesia defiende la iglesia. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. ¿Sí? Y aquí podemos ver dos cosas. Número uno, Dios valora nuestra adoración a Él mucho. ¿Sí ven? Por eso Él está listo a defender, ¿no? Es que somos hechos para glorificar a Dios en esa manera. Vamos a Revelación 4, si no sabía eso. Hay muchos ahí en la calle. Predicador, ¿cuál es el propósito de la vida? Ok, Revelación 4. Si ve que la palabra de Dios tiene respuestas a estas preguntas simples que la ciencia no tiene respuesta. ¿Sí ven? Romanos 4 y versículo 10 dice, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Estaban adorando a Jesús, ¿sí? Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser. Entonces sigues viviendo por la voluntad de Dios si no sabía. Perdido o salvo, los dos. Hay muchos salvos que no reconocen eso. Gloria a Dios por su misericordia con ellos. ¿Verdad? Y fueron creadas. Fuiste creado de dar honra, dar gloria, alabar, adorar a Dios. ¿Verdad? Y con ese propósito en su mente,
Dios tenía un plan para prepararte de una manera que podía hacer esto de una manera más perfecta que era posible. Y es por eso que Jesús dijo en Juan 4, vamos a ir otra vez, ya vimos esto. Juan 4, ¿cuál era el deseo del Padre? Bueno, según Jesús. Juan 4 y versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tal vez busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester, si ve, es necesario, es menester que le adoren. Gloria a Dios. En espíritu. Dios se renace para que su espíritu tiene conexión con el espíritu de Dios. Y verdad, la palabra es la verdad, ¿sí? Y si tienes esas dos cosas, puedes ser un verdadero adorador de Dios. Según Dios. Puedes cumplir su propósito. ¿Sí ven? La primera vez que alguien realmente da bendición a Dios en su vida, por su voluntad, es cuando ellos arrepienten a Dios por lo que son pecadores y ponen su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarlos de sus pecados. ¿Sí ven? Si obedeces el Evangelio de Cristo, por la primera vez hiciste su propósito, ¿no?, en este mundo. Gloria a Dios. Eres un verdadero adorador. Por favor, sigue así. ¿Sí ven? Para que puedas ser como Lázaro en esa mesa, escuchando su cabeza, lo que Él tiene para ti. Porque Él sabe lo que es mejor para ti en su vida. Bueno, considerando todo esto, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Y vamos a ver otra cuenta sobre este evento también. Y vamos a ver que Jesús dijo un poco más a Judas. Mateo 26 y versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y darse a los pobres. ¿No veas? En Juan dijo que Judas dijo eso, y aquí estamos viendo que los discípulos están diciendo algo similar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay una contradicción? Claro que no. Judas era el primero para decir eso, y los otros discípulos que estaban ahí estaban confundidos de eso, siguió lo que él dijo. Una persona diciendo mentiras puede afectar a otros, ¿sí ven? Y los religiosos dicen cosas para que los que son salvos pero no conocen tanto de Dios, no reconocen lo que los maduros están haciendo, y por eso ellos dicen cosas contra ellos también. Es como los amigos de Job hablando contra él. Todos ellos eran jóvenes en la fe espiritualmente comparado a Job, y no reconocieron la situación. Y por eso están obrando para el diablo sin saberlo. ¿Sí, ven? Cuando eres un bebé en la fe, es entendido que tienes mucho de este mundo que Dios tiene que sacar de ti. Entonces, cuando escuchas algo de un religioso, puede ser que eso tiene más sentido para ti que las cosas de Dios. Por favor, pregunta al maduro en la fe para que él pueda mostrarte que la palabra de Dios habla en contra. Y por eso no sigues ahí confundido de ese religioso. Y no vas a estar de acuerdo con él como esos discípulos estaban en este momento. ¿Sí, va? Versículo 10. Y entiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Porque ha hecho buena obra para conmigo. Y ya vimos por qué. En Juan 12, ¿no? Reconoció que tenía que ver con su sepultura. Porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. ¿Sí, no?
Y María estaba dando honor a Dios por la obra que Él ha de hacer en el futuro. Él sacrificando su cuerpo para salvarnos. Y ella estaba preparando a Jesús antes, ¿sí ven? Gloria a Dios. ¿No? Y bueno, aquí podemos ver la segunda cosa. ¿No? Hasta que Cristo regresa en la segunda manera, cuando ese mundo venidero comienza con Él estando ahí como el rey de esta tierra, ¿no? Siempre vamos a tener pobres según Jesús. ¿Sí ven? Pero los religiosos importan o tratan de decir que pueden curar este problema con los pobres en este mundo impío, que es posible. Debemos tratar de pelear con esa situación con los pobres. ¿Por qué no vendiste eso para los pobres y todas esas cosas? Todo eso es contra Cristo y estás de acuerdo con Judas Iscariote. ¿Sí ven? La pobreza no es la gran maldad en este mundo. La gran maldad de este mundo es el pecado. ¿Sí ven? Algo que Dios desde siglo quería meter en todos. Pecado. El pecado mata al 100% de la humanidad. No es pobreza. Pero ya sabes, estamos buscando paz mundial y estamos buscando algo para que nadie es pobre en este mundo. Según Jesús, eso siempre va a quedar hasta que regrese a lo menos. ¿Okay? Y es por eso que hoy en día, porque había muchas mentiras metidas por el diablo, por religiosos, pareciendo como eran parte de la iglesia, metiendo más y más mentiras, que hoy en día tenemos algo que es muy popular, que se llama el evangelio social. Tenemos que ayudar a los pobres y la mayoría que siguen eso son perdidos. Y los que pueden ser salvos siguen el evangelio de prosperidad, que Dios quiere mejorar su situación financiera. Él puede hacer eso en su vida ya. Él puede hacer las cosas para que no te quedas como un pobre si das a mí. ¿Sí ven? Si me da plata, Dios va a bendecirle, ¿sí ven? Llenando su bolsillo. ¿Ah? Entonces, si crees que puedes como solucionar ese problema de pobreza, estás contra el Señor Jesucristo, no estás siguiéndolo. Estás de acuerdo con Judas Iscariote. ¿Y quién es él? Juan 17. Juan 17. Juan 17 y versículo 12 dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, y esto es Jesús orando a su Padre, yo los guardaba por tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ¿quién es Judas Iscariote? Porque perdió a él, ¿no? Él es el hijo de perdición. Él es el anticristo. Y si quieres saber cómo eso funciona, escucha lo que ya enseñé en Juan 6 sobre Judas. Entonces, ¿vas a seguir a Cristo o al anticristo? Su decisión. ¿Eh? Yo voy a seguir a Dios. Él es mi cabeza. ¿Cómo es para ti? Y es por eso podríamos ver a Jesús defendiendo a María. Porque Jesús no le gusta a los religiosos. Jesús no es un religioso. ¿Okay? Buenas nuevas. Jesús no le gusta la religión. Él quiere una relación personal con cada persona. Gloria a Dios. Vamos a 1 de Juan 2. Para ver que realmente que Jesús puede defendernos porque Él es un abogado. ¿Okay? 1 de Juan 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesús actúa así con Judas. No, déjala. Ella está haciendo algo bueno, déjala.
Jesús, la cabeza, defiende su iglesia, que es su cuerpo, de los ataques del acusador de los hermanos. Gloria a Dios. ¿No? Mateo 26, Mateo 26. Y ahora vamos a ver el resultado de lo que ha hecho María. Que lo que ha hecho María era una buena obra, ¿sí ven? Mateo 26 y versículo 13 dice: de cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una memoria por su buena obra. ¿Sí? Gloria a Dios. Y Jesús no mintió, porque ya vimos que está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Están los evangelios que fueron a todo el mundo históricamente, ¿sí ven? Gloria a Dios por eso. Ahora, puedes entender un versículo que no hablé mucho en Juan 11. Vamos a Juan 11, versículo 2. ¿Por qué Juan escribió esta cosa rara aquí en Juan 11? Juan 11 y versículo 2 dice: vea que estaba en paréntesis, ¿cierto? Era María la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Y Juan ponía eso en paréntesis porque sabía que el mundo en ese tiempo, la gente que estaba ahí, ya escucharon mucho sobre María, porque había una memoria sobre ella. Muchos habló sobre lo que ella hizo para Jesús antes de su sacrificio en Calvario para salvarnos. ¿Sí, va? Y Juan se refiere a eso. ¿No? Y sabes que Dios quiere dar a ti una memoria también. Y puedes reconocer eso a cristiano en el tribunal de Cristo. Cuando Dios va a darte galardones según las obras que hiciste en este mundo después de su salvación, si eran buenos o malos. Y los buenos se quedan y permanecen, y los malos se queman y se van. Pero Dios tiene una memoria para ti. Gloria a Dios. Él quiere hacer lo mismo contigo, no solamente con María, con todos que son parte de su iglesia, tanto como María. Espero que quieres servir. ¿Sabes que Marta va a tener memoria? Por eso estamos leyendo sobre Marta. Lázaro haciendo la buena obra de escuchando a Dios, y por eso él está ahí. Gloria a Dios. Debe ser lo mismo para ti, cristiano. Pero la cosa triste en estos días es que en esta época de la Odisea, la mayoría de cristianos cuando llegan a ese tribunal de Cristo, ni siquiera van a saber qué es esto, por qué estoy ahí, y por eso van a ver la mayoría de sus obras quemando ahí, tristemente. Y van a tener vergüenza con el Señor, porque no decidieron servir a Él en la vida. Yo no sé por qué. Él te salvó. Y su carga es ligera. ¿Sí? Su yugo es suave. Eso no es duro. Dios siempre está contigo apoyándote para vivir esta vida cristiana. Entonces no hay una razón que es razonable, a lo menos. Es insensatez regresar al pecado. Eso no tiene sentido. Yo no sé. Todos tienen que tomar su decisión. Dios es un caballero y no esfuerza a nadie. Espero que vas a tomar la decisión correcta. ¿Okay? Juan 12. Juan 12 y versículo 9, por favor. Vamos a terminar aquí. Juan 12 y versículo 9 dice: entonces una gran multitud de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de entre los muertos. Y gloria a Dios. Algunos querían reconocer la persona de Cristo porque escucharon a él, que él dice que él es el Mesías, reconociendo que él es Dios manifestado en la carne.
y también la obra de Cristo, porque Lázaro ya siendo resucitado por su poder, es una de las obras de Cristo. Y por eso creyeron en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día es lo mismo. Si reconoces la persona de Cristo, que Él es Dios manifestado en la carne, y la obra de Cristo, que es Él muriendo para ti en la cruz de Calvario, siendo sepultado 3 días y resucitando, es un facto histórico. Probando claramente que Él es Dios manifestado en la carne, porque Él venció contra la muerte. Si confías en Él y su sacrificio para ti y sus pecados, porque tú eres un pecador y no mereces nada, Dios es bueno. Él está dando a nosotros gracia y misericordia, ¿sí ven? No merecemos lo que Cristo hizo para nosotros. Pero cuando reconoces eso, por fin vas a mirar a Jesús y vivir. Vas a ser como estas personas buscando a Jesús. Vas a creer en Él de verdad, de corazón. ¿Verdad? Y vas a darle gloria. Vas a darle honra. Vas a tratar de vivir, hacer algo para Él. Porque ese propósito está ahí. Él te ayudará con eso. Gloria a Dios. ¿Eres así? ¿O eres uno de ellos que menosprecia la cruz, tanto como Judas Iscariote? ¿Verdad? Un religioso. Eres un religioso si estás menospreciando la cruz. Porque siempre quieres agregar a la cruz. Pensar que eso no era tan necesario, que tú puedes hacer algo para aplacar a Dios. Lo siento. El único que puede aplacar a Dios es Cristo, Romanos 3. Reconoce su situación, que tú no puedes limpiar sus pecados y por eso necesitas el gran médico para curarte. Y bueno, alguien creyendo ahí, gloria a Dios, Dios puede cambiar a un pecador para ser un santo, si solamente buscas y confías en Él. Espero que lo hagas. Versículo 10. Empero consultaron los príncipes de los sacerdotes para matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de Él. Y podemos ver aquí que los religiosos no les gustan cuando personas buscan directamente a Jesús, ¿sí ve? Reconocen que el único mediador entre Dios y los hombres es el hombre Cristo Jesús y buscan a Él, no a un cura, no al Papa, no a un imán, no al Buda o alguien que es iluminado, ¿sí ve? No buscando a Christopher Hitchens, uno de esos humanistas seculares. Ellos no saben nada. Buscan a Jesús. Jesús es el único puente para conectar a Dios y los hombres, para que podamos tener reconciliación y por fin tener una relación personal con Dios. Y esas personas estaban buscando a Cristo. Pero, ¿notas? Ya sabemos que querían matar a Jesús. Ya vimos eso en Juan 11. Vea que en versículo 10 quieren también matar a Lázaro. ¿Qué hizo Lázaro? Solamente fue resucitado de Cristo y está ahí tratando de servir a su Dios. ¿Qué hizo él? Nada. Pero él, ahí vivo en esa manera, él es un testimonio de las obras de Dios y el poder de Dios en este mundo. Y muchos escucharon de eso, querían ver a Lázaro para creer y por fin poner confianza en Jesús, porque él realmente es la persona que tiene control de la vida, porque Dios es vida. ¿Sí ven? Y Él es Dios. ¿Okay? Y nota que Lázaro, él estaba ahí escuchando las palabras de Dios. ¿Sabes que los religiosos no les gustan a un cristiano que sigue la palabra de Dios y vive para Dios? Porque ya vas a tener un testimonio tanto con Lázaro. Ya vas a tener un afecto para los que están en su familia, sus amigos, los que están en su comunidad, mostrando que sí, la gloria del Padre es real y Él me salvó, Él me cambió, ¿sí ven? Él me renació por medio de Jesús y por eso vivo por Él. ¿Eres así? Hay una diferencia. ¿Sí? Lázaro era un discípulo, él estaba ahí. Los otros que solamente creen y ya,
Los fariseos no están preocupados con ellos, no quieren matar a ellos, quieren matar a ese que tiene testimonio, que muestra que sí, Dios hizo una obra con este en su vida, había un cambio real ahí. En este caso, estaba muerto físicamente, resucitó. Para ti, cristiano, estaba muerto espiritualmente y Dios te resucitó espiritualmente. Y ya eres una nueva criatura, ya eres diferente. Dejaste los maldichos, dejaste el alcohol, dejaste fumando, dejaste todo eso para buscar a Dios. No solamente dejándolo, ¿sí ve? Es cuando buscas a Dios que Dios corta todo eso como si fuera nada, porque requiere esa decisión como Lázaro en la mesa. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2. Y versículo 13. Los cristianos tienen que reconocer esto. Esto es el problema, que no reconocen lo que está aquí en este versículo. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, mas como a la verdad es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros lo que creéis. ¿Sí, no? Eso es claro. ¿Cómo puedes obrar y adorar a Dios de la manera correcta? Porque tienes la palabra. Fue por la palabra que Dios te salvó. Aprendiste el evangelio de Cristo que estaba aquí. Y el Espíritu Santo utilizó sus palabras para salvar. ¿Sí ven? Tú tomaste la decisión, gloria a Dios. El Espíritu Santo te entró. Ya tienes a Él, tienes su palabra, lo crees y Él puede obrar por medio de eso. Gloria a Dios. Y los religiosos no te van a gustar. No te van a gustar cuando dice que el cristianismo no tiene nada que ver con todo eso. Eso no es una religión. Y quedan. Sí es una religión. Ah, sí, catolicismo, religión. Testigos de Jehová, religión. Mormonismo, religión. Adventistas, religión. ¿Sí ven? Todo eso, religiosos. Tienen cosas religiosas metidas ahí. Bótalo para Cristo. No quiero votar eso, hay tanta historia buena ahí, hay tanta historia mala también. ¿Por qué no quieres recibir la historia de los creyentes de la Biblia? Que estaban ahí escondiendo la iglesia católica y querían matarles ahí en las cavernas. Y en todo eso, cuando ellos solamente querían predicar el evangelio, vivir para Dios. Eso es todo lo que hicieron. No quieres la historia de ellos, ¿cierto? Para los americanos. No quieres la historia de los bautistas, quieres de los puritanos y los anglicanos y los congregacionalistas y todo ello, ¿cierto? No quieres la historia de los bautistas. Fue por los bautistas que tenemos ese Bill of Rights que fue agregado a la Constitución de los Estados Unidos. Ellos pidieron eso, porque estaban siendo arrastrados solamente por predicando en la calle. Porque, y la cosa triste, eran salvos, pero salvos metidos en una denominación, mezclado con el Estado y querían usar, ya mezclando así, son como ese gran ramero en Revelación 17 y usan su poder para atacar a hermanos que solamente están predicando. ¿Sí ven? No tienes licencia. ¿Por qué necesitas licencia para predicar en la calle? Hoy hablamos mucho sobre los predicadores grandes en la historia de Estados Unidos, George Whitefield y todo él. Qué bendición, gloria a Dios por eso. Pero no hablan de los bautistas que estaban ahí predicando siempre, siendo ahí fieles en su lugar. Necesitamos mucho más de ellos en estos días. Creyentes de la Biblia, como Lázaro, tanto que todos los religiosos no les gustan a ellos. ¿Sí? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres parte de este grupo de los amigos de Dios que sirven a Él?
O eres como este amigo, Judas Iscariote. Su decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, les damos gracias, Señor, por darnos un mensaje aquí. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a seguir a ti y no al enemigo, Señor. Muestra a nosotros la verdad por medio de su palabra, la luz, para que podamos llegar más a ti y alejarnos más del enemigo. Para que podamos mostrar la gloria de su Padre en este mundo lleno de oscuridad. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.